invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. ¿Dónde está el libro de Habacuc? En el Antiguo Testamento. ¿Y en qué parte en el Antiguo Testamento si son 39 libros? Bueno, al final. Forma parte de los profetas menores. ¿Por qué menores? Porque es un libro corto. El libro de los profetas los dividimos en profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchos capítulos. Y después tenemos toda la sección de los profetas menores, porque son de capítulos muy cortos. Y el libro de Habacuc son solamente 3 capítulos. Solamente 3 capítulos. Y quiero invitarles en el inicio de esta serie a que puedas leer por lo menos una vez a la semana todo el capítulo, todo el libro entero. Todo el libro entero, por lo menos una vez a la semana, para que estés familiarizado con lo que vamos a estar compartiendo. La serie que vamos a empezar el día de hoy se llama Hablando con Dios en un mundo de dolor. Hablando con Dios en un mundo de confusión, en un mundo de crisis. ¿Y por qué le pusimos este título? Porque el libro de Habacuc está estructurado de esa manera. Los primeros 4 versículos, Habacuc habla con Dios y se lamenta y se queja de una situación. Y después Dios le contesta. Y después Habacuc le vuelve a preguntar a Dios y después Dios le contesta. Hay un diálogo entre el profeta y Dios en un mundo de dolor, en un mundo confuso, en un mundo de crisis. Y el capítulo 3 es un salmo que escribe Habacuc respondiendo al mundo al entender a Dios o al comprender a Dios. Entonces, primeros 2 capítulos, Habacuc habla, Dios contesta, Habacuc vuelve a hablar porque no entendió lo que Dios le dijo, o le sorprendió, mejor dicho, lo que Dios le dijo. Y después Dios vuelve a contestar y al final Habacuc entonces responde de cómo debemos de vivir en un mundo de dolor, en un mundo de crisis o en un mundo de confusión. Entonces quiero invitarles, son solamente 3 capítulos y para que puedas captar todo tienes que leer los 3 capítulos, ¿sí? Entonces les invito a estar leyendo el libro de Habacuc durante estas semanas. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, este es el primer mensaje, el dolor de la aparente ausencia de Dios. El dolor de la aparente ausencia de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Oye, Habacuc está describiendo mi semana. ¿Alguien se sintió identificado? Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para mirar las maravillas que hay en tu ley al abrir este libro, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, que la podamos verdaderamente creer para verdaderamente
ser cambiados. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo cristiano lucha con dos problemas. El primer problema tiene que ver por qué Dios no contesta mis oraciones. Y el segundo problema tiene que ver con por qué Dios permite que el mal prospere y haya injusticia contra los justos. Entonces, por un lado, estos son dos problemas con los que lidiamos y se hacen más fuertes cuando nos tocan personalmente. Cuando hay una persona que está haciendo algo de manera injusta contra mí, contra mi familia. Hace algunas semanas, Enrique Botello me escribió, me habló, me compartió una situación en su negocio. Enrique tiene un negocio y le fueron a pedir derecho de piso. ¿Por qué tendría alguien que trabaja honestamente para sostener a su familia, darle a unos malvados? Darle a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace algunas semanas una persona me habló también: pastor, me acaban de correr de mi trabajo de manera injusta. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Te contrato durante 3 meses, no te doy seguro social, vas a cubrir 3 meses, ahí te ves, ¿no? Y voy a contratar a alguien más por 3 meses y así se la llevan. Y es algo injusto. Y pudiéramos, si ustedes me van a contar historias de situaciones injustas, ¿sí? Pero también lidiamos con oraciones no contestadas. Y cuando hablo acerca de oraciones no contestadas, no estoy hablando de: Señor, te pido que gane el Cruz Azul, y Cruz Azul no ganó. No estoy hablando de esa clase de oraciones. Estoy hablando de oraciones que estamos pidiéndole a Dios: por favor, sana a mi mamá. Y no hay sanidad, ¿no? O sea, estamos hablando acerca de esas cosas. Y si tú has vivido estas cosas, entonces puedes identificarte con el profeta Habacuc, porque esto es lo que él está viviendo. Esto es lo que vemos en los primeros 4 versículos. Señor, no me has contestado. Y Dios, mira el desastre que hay en la ciudad y en el país. Míralo. ¿Por qué los malvados prosperan? Si has experimentado eso, estás en buena compañía, estás en la compañía de Habacuc. Ahora, durante esta serie, y nuevamente es una serie, no vamos a terminar todo lo que Habacuc nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir a través de Habacuc el día de hoy. Es una serie y vamos a aprender 3 cosas en medio de esta serie. La primera de ellas es que cuando los caminos de Dios parece no tener sentido: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo lo que estás haciendo en mi vida. No entiendo lo que estás haciendo en el mundo. Cuando los caminos de Dios no parecen tener sentido, es porque nosotros no vemos el fin desde el principio. Nos gustaría ver el fin desde el principio, pero estamos en el principio y no entendemos. Y la segunda razón es porque apenas estamos aprendiendo a ver la magnitud de la grandeza, de la sabiduría y de los planes de Dios. Eso es lo primero que vamos a aprender en esta serie. Lo segundo que vamos a aprender en esta serie es que, al igual que el profeta Habacuc, debemos de aprender a esperar los tiempos de Dios. Debemos de aprender a esperar los tiempos de Dios. Tiempos en los cuales he estado esperando por un trabajo y el trabajo no llega. He estado esperando a embarazarme y no me he embarazado. He estado esperando para casarme y no tengo novio o novia.
He estado esperando que me den un diagnóstico, nadie sabe lo que está pasando en mi cuerpo y ningún doctor me lo puede decir. He estado esperando por una sanidad y no me dicen y no sano. Entonces aprenderemos con el profeta qué es lo que debemos de hacer en nuestros propios tiempos de espera. Y en tercer lugar, vamos a aprender que Dios sabe y puede librar a cada uno de sus hijos a través de lo que Jesucristo ha hecho. Esas tres cosas son las que vamos a estar aprendiendo durante toda la serie de Habacuc. Pero en primer lugar, ¿qué hacemos cuando Dios parece estar ausente? ¿En dónde podemos encontrar esperanza? ¿En dónde podemos? No está la pregunta, no la puse. La pregunta es: ¿en dónde podemos encontrar esperanza en los momentos de dolor por la aparente ausencia de Dios? ¿En dónde podemos encontrar esperanza? Número uno, necesitamos primeramente hablar del dolor que vemos. Y el dolor que vemos nos va a llevar a preguntas con respecto a ese dolor. Pero en tercer lugar, necesitamos entender el dolor de Jesucristo. Así que hablemos del dolor que vemos, del dolor y las preguntas que surgen y del dolor de Jesús, para poder encontrar esperanza en el dolor de la aparente ausencia de Dios en nuestra vida. Así que vayamos al punto número 1, el dolor que vemos. Vean por favor el versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar? Estoy viendo. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Calamidades. ¿Por qué debo de contemplar? Estoy viendo sufrimiento. Y después dice: veo ante mis ojos destrucción, violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de Habacuc? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viendo? Entonces necesitamos entender un poquito el contexto en el cual Habacuc escribió esto. Y el contexto de Habacuc empieza con un tiempo bueno que después se convirtió en un tiempo malo. En primer lugar, el pueblo de Israel se dividió después de la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón hay una disputa y se rompe la nación en dos reinos. El reino del sur es el reino del norte es el reino de Israel, con capital en Samaria, y lo conforman 10 tribus. Y el reino del sur, o el reino de Judá, solamente lo conforman 2 tribus, Judá y Benjamín, y la capital está en Jerusalén. Y estas dos naciones nuevamente tienen historias completamente diferentes, porque en la nación o en el reino de Israel, el reino del norte, todos los reyes que hubo fueron perversos. Todos, absolutamente todos. Y en el año 721, el imperio de Asiria los agarró y se los llevó. Y esas son las famosas 10 tribus perdidas de Israel, porque no regresaron. Fueron llevadas y no regresaron. ¿Sí? Y el reino del sur tuvo buenos reyes y tuvo malos reyes. Y antes del rey Josías, estoy hablando del año 640 antes de Cristo, la situación en el reino del sur era una situación de un decaimiento espiritual, un decaimiento moral. La gente se había alejado completamente de Dios, y de repente Dios levanta a un niño de 8 años. Josías llegó a ser rey cuando tenía 8 años. Y es un rey bueno, es un rey que está buscando a Dios. Y en el año 14 de su reinado, encuentran en el templo la Biblia. O sea, imagínate que no hubiera Biblias en ningún lugar en el mundo y de repente algún arqueólogo, Indiana Jones, encuentra la Biblia. ¿Sí? Y cuando le llevan la Biblia, el libro de la ley, a Josías,
y lee, lo primero que él hace es humillarse delante de Dios, caer de rodillas delante de Dios y pedirle a Dios perdón, porque se da cuenta que él mismo y su pueblo no han cumplido con la ley de Dios, y empieza un avivamiento. Esto lo encontramos en el libro de el segundo libro de Reyes, capítulo 22, capítulo 23. Es un resumen de la historia de lo que hizo Josías. Capítulo 22 es cómo descubren el libro de la ley, y capítulo 23 es la revolución espiritual, moral que hubo, el avivamiento que hubo en su tiempo. Y leemos lo siguiente. Dice: Josías, en presencia del Señor, renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y lo más impactante es: y todo el pueblo confirmó el pacto. Era una situación tan decadente que en el templo de Dios en Jerusalén había toda clase de idolatría, ídolos dentro del templo, había prostitución dentro del templo. Y Josías empezó a sacar todo eso, a quemar todos los ídolos. Empezó un avivamiento dentro de la nación de Judá, dentro del reino de Judá. Y lo interesante es que el pueblo nuevamente sigue a su rey. Ahora la pregunta es: ¿cómo empezó este avivamiento? Este avivamiento empezó a leer la palabra. No puede haber avivamiento, no puede haber un cambio en nuestra vida si no sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que nos pide. Entonces empezó el avivamiento en el redescubrimiento, por así decirlo, del evangelio. Lo mismo que pasó en el siglo XVI con Martín Lutero y la Reforma Protestante. Hubo un redescubrimiento del evangelio, y así empieza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este avivamiento no duró mucho. En el año 609 Josías es asesinado en una guerra contra Egipto, y llegaron sus hijos, 2 hijos. El primero se llama Joacás, que solamente duró 3 meses en el trono, y después Joacim. Y estos hijos del rey desviaron nuevamente al pueblo de Dios. O sea, el avivamiento que hubo, las reformas que hubo, no tocaron verdaderamente las raíces, no echaron raíces profundas en el corazón de la nación, en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Se quitó el rey que quería seguir a Dios, órale. Nuevamente llegó un rey que no quería seguir a Dios, y tristemente el corazón del pueblo siguió a un rey idólatra. Y entonces la maldad florece, y cuando la maldad florece, la violencia también florece. En este sexenio ha sido el sexenio más sangriento de nuestra historia, aunque no les guste a las personas que, no sé si decir, idolatran a nuestro presidente, pero no les gusta, les gustan algunas cosas, ¿no? Pero es la verdad, ¿sí? Y aunque lo quieran justificar por culpa de, siempre es bien fácil, ¿no?, echar la culpa. Pero aquí está una estrategia de seguridad completamente fallida. Cuando la maldad florece, la violencia también florece. Y es lo que pasó aquí. Es lo que pasó en el reino de Judá. Y pasó otra cosa. La maldad se hace tan común. El crimen se hace tan común que de repente ya no nos importa. Ya no nos importa. Vean por favor lo que está viendo el profeta Habacuc: destrucción, violencia, riñas, peleas. El impío acosa al justo. Se dictan sentencias injustas. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de su palabra,
nuevamente el caos viene, la maldad va a crecer. Y lo más triste posiblemente es que, ¿qué importa? Que en Chiapas algunas personas tuvieron que ir a Guatemala para salvarse de las personas que vinieron a violentar sus vidas y su pueblo. ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué importa que una maestra de un kinder haya sido acusada y se han presentado pruebas de que abusó sexualmente de 26 niños en ese kinder, algunos bebés de 4 meses, estoy hablando de una guardería, y lleva más de un año el caso, y hay 26 abogados defendiendo a esta mujer, y uno dice, ¿de dónde sacaron dinero? ¿De dónde viene todo eso? ¿Sí? O sea, hay situaciones que están pasando y de repente la maldad se convierte en algo tan normal. Se puede convertir en algo tan normal. Y Habacuc se presenta delante de Dios y le dice, ¿qué está pasando, Señor? Esto es lo que él está viendo. Te pregunto, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuál es la maldad que estás viendo? ¿Qué es lo que hizo doler tu corazón en esta semana? ¿Viste los Juegos Olímpicos? La inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Viste la burla que hubo a la fe cristiana? No pasa nada, ¿verdad? O sea, nos podemos burlar de la fe cristiana y el mundo no dice nada. Pero si nos atreviéramos a burlarnos del estilo de vida o decir muy abiertamente cosas con respecto a la agenda LGBT, etcétera, etcétera, el mundo se va a volver contra nosotros, ¿no? Pero si nos burlamos de Cristo, no hay ningún problema, ¿no? O si se hubieran atrevido a burlarse del Islam o del budismo, ¿no? Pero Cristo no hay ningún problema, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de maldad. Esto es lo que vemos. Ahora, ¿cuál es el dolor? ¿Cuáles son las preguntas que surgen de nuestro dolor? ¿Cuáles son las preguntas que surgen de nuestro dolor? Y encontramos 2 clases de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la espera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me gusta mucho, ¿hasta cuándo? Sin que tú. ¿Hasta cuándo? Sin que tú. Y lo primero que vamos a ver aquí es que a lo largo de las Escrituras, Habacuc está bien acompañado porque ha habido otros hombres que le preguntan a Dios, que se acercan a Dios a preguntar exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, en el Salmo 6, versículos del 1 al 3, el salmista le está diciendo a Dios, ¿hasta cuándo seguiré enfermo? ¿Quién se puede identificar con ese hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Salmo 13, versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo dejarás de esconderte de mí? ¿Por qué te escondes en mi sufrimiento, Señor? ¿Por qué te escondes? Salmo 119, versículos 83 al 85. ¿Hasta cuándo vendrás a consolarme? Salmo 88, el salmista termina diciendo, mis únicos amigos es la oscuridad, es mi único amigo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir a consolarme? Estoy solo. Y es muy interesante que en el libro de Apocalipsis dice que las almas de los mártires claman a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo me harás justicia? Perdí la vida por testificar acerca de Jesús. Estaba leyendo esta semana que a lo largo de 20 siglos, se calcula 70 millones de mártires cristianos.
Y el libro de Apocalipsis nos abre un velo y están las almas delante del trono diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo me harás justicia? ¿Hasta cuándo me harás justicia? Ahora, ¿qué aprendemos con respecto a estos hasta cuándo? En primer lugar, que cada demora divina nos debe conducir a la oración, no a la desesperación, no a la desesperanza. Nos debe de conducir delante de Dios. Y déjame decirte algo: Dios no se va a espantar de que tú le digas: Señor, ¿hasta cuándo? Habacuc es más honesto que mucha gente religiosa. No, con Dios no. O sea, no te atrevas a decirle, ¿sí? Tú siempre, Señor, no, si todo está bien, me siento, de por dentro estoy de la patada, pero sí, Señor, te alabo, te bendigo, aleluya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así se le habla a Dios. Esta no es falta de respeto, esto es una honestidad fuerte, una honestidad fuerte. Y Dios no se espanta. Pero estas personas, en sus preguntas o en su dolor o en el tiempo de demora de parte de Dios, ellos están orando. Eso es lo primero. Cuando estás atravesando por situaciones difíciles, Dios quiere que vayas con Él con tus preguntas. Dios no se va a espantar. Dios no te va a mandar un rayo del cielo por estar haciendo esas preguntas. Y quiere prepararte para que tú tengas una perspectiva divina de tu situación, que es la primera respuesta que Dios le va a dar a Habacuc. Y Habacuc se va a sacar completamente de onda. Señor, ¿por qué? Y Dios le va a decir: bueno, voy a hacer esto. Y Habacuc dice: mejor ni le hubiera preguntado a Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de tus preguntas, de el dolor que hay en la situación, Dios dice: pregúntame, verdaderamente pregúntame. Te debe de llevar a la oración. Pero la segunda clase de preguntas son estas preguntas, las preguntas famosas del por qué. Los que tenemos la bendición de haber criado hijos, ahorita no recuerdo exactamente cuál es la edad del por qué. Pero hay una edad donde todo es ¿por qué? ¿No? Porque están descubriendo el mundo, ¿sí? Pero en medio de nuestro dolor están estas preguntas del por qué. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Y entonces, ¿cómo debemos de responder a esto? ¿Qué es lo que podemos aprender en nuestros por qué? ¿Por qué Dios permite que vivamos cierta situación difícil en nuestra vida? Y voy a mencionarte dos razones que encontramos en las Escrituras. La primera de ellas, Salmo 71:7 y los siguientes versículos. El salmista dice: he llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. En otras palabras, hay una situación difícil y en lugar de que el salmista esté lleno de desesperación, como están desesperados todos los demás, el salmista está seguro bajo la protección de Dios y los demás se asombran. Entonces, una de las razones por las cuales a veces Dios nos permite vivir en situaciones difíciles, ver esto, es para poder enseñar a otras generaciones la fidelidad de Dios en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Dios es fiel y vamos a mostrar esto. Y esto puede hacer que otras personas se pregunten: ¿quién es este Dios? Lo que muchas veces he compartido con ustedes acerca de los mártires en el Coliseo Romano, cantando. Y la gente se preguntaba: ¿quiénes son estos? O sea, ¿cómo es posible que estas personas estén cantando cuando se les está prendiendo fuego a sus cuerpos? ¿Cómo es posible que estén cantando mientras están siendo destrozados por leones?
¿En qué Dios creen? ¿No? Y muchos llegaron a la fe por el testimonio de estos mártires. Pero una segunda razón es para marcar una diferencia en esta generación. Vean por favor lo que dice Filipenses 2, 14 y 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es interesante que hace 20 siglos Pablo definió su generación como una generación que torcida y depravada. Y es lo mismo que podemos decir del mundo en el cual vivimos. El día de ayer en la reunión de matrimonios comentaba que realmente me llamó la atención en el último desfile del orgullo gay. Estaba escuchando estaciones de radio donde estaban invitando a la gente en la Ciudad de México, a la gente fuera de la Ciudad de México, vengan a este desfile como si se tratara del desfile más importante de nuestro país. Traigan a sus hijos, como si fuera algo súper especial. Y yo decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y después al otro día, nuevamente en la marcha del orgullo gay, hubo una mofa, una burla a nuestra fe, donde hombres semidesnudos cargando la cruz, y tú dices, ¿en serio? ¿Ustedes son los que dicen que nosotros somos intolerantes? ¿En serio? ¿Sí? O sea, vivimos en un mundo donde nuevamente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y Dios nos llama a presenciar esto y marcar una diferencia, a realmente decir esto está mal, a ser políticamente incorrectos al hablar acerca del aborto, al hablar acerca de lo que se viene fuerte con respecto a eutanasia, al hablar acerca del tema de transgénero. O sea, somos llamados a marcar una diferencia que te va a costar. Nos va a costar, nos puede costar nuestro empleo, nos va a costar mucha burla de nuestros compañeros. ¿Sí? Pero somos llamados a marcar una diferencia. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo respondemos ante estos porqués? Y hay dos formas en las cuales respondemos ante estos porqués. La manera correcta es buscar en las Escrituras para conocer mejor a Dios y sus caminos. Cuando no entiendo qué es lo que Dios está haciendo, soy llamado a buscar más a Dios. Pero la manera incorrecta es no molestarte en buscar a Dios y empezar a juzgar a Dios a través de tus circunstancias. Mi circunstancia dice que Dios está ausente, mi circunstancia dice que Dios posiblemente no es bueno, y entonces empiezo a juzgar a Dios en lugar de buscar a Dios a través de las Escrituras. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo puedes conocer a Dios y entender este mundo? Si tú no lees las Escrituras, el mundo te está moldeando para entender a Dios, y lo vas a entender mal, completamente mal, ¿no? Muchos de estudiantes universitarios en su primer año, si tienen clases de filosofía, posiblemente se van a topar con un profesor que se quiere mofar de la fe cristiana de Dios y les va a presentar el siguiente argumento en forma de un silogismo, ¿no? Si Dios es poderoso y Dios nos ama, ¿por qué es que existe la maldad? ¿No? La maldad existe porque Dios no es poderoso para acabarla, o Dios, la verdad, no nos ama y no le importa, ¿no? Y ¡fum!, se cierra. Y entonces algunos cristianos empiezan a batallar con su fe. No, pues sí, ¿no? Y empiezan a
juzgar a Dios con base a esto. Y esto que les acabo de presentar, que es súper popular, ¿sí? Y que parece no tener solución. Bueno, la solución sí está y vamos a hablar de esa solución el próximo domingo. Porque o sea, si Dios fuera todopoderoso, acabaría con la maldad. Pero la maldad no se acaba, por lo tanto Dios no lo es. Y si Dios fuera amoroso, acabaría con la maldad, pero la maldad existe, por lo tanto Dios no nos ama. Listo, se acaba. No se acaba ahí. Hay otro argumento para poder entender eso, dar una respuesta correcta y bíblica ante este argumento que es completamente falso. Entonces, en medio de nuestras situaciones de espera, en medio de nuestras situaciones del por qué, somos llamados a meternos en las Escrituras para poder conocer a Dios. Poder conocer a Dios y nuestra fe pueda ser más fortalecido. Pero mientras estamos en eso, algo que puede traer una grande esperanza a nuestros corazones es escuchar el dolor de Jesús. Escuchar a Jesús es el ancla de la fe en medio del dolor que no entendemos. Y necesitamos escuchar a Jesús, quien nos dice: yo también he conocido y he experimentado un dolor insoportable. Dije al principio del mensaje que esto es una serie y el día de hoy no vamos a acabar con una respuesta al dilema del dolor y del sufrimiento en nuestro mundo, en nuestras vidas. Pero el primer pasito que tenemos que dar es que en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestro dolor, hay una esperanza y hay un grande consuelo. Y este es escuchar el dolor de Jesús. Jesús se relaciona con nosotros. Jesús se relaciona con el dolor que tenemos en nuestro sufrimiento, porque el profeta Isaías, en el capítulo 53, le da este título a Jesús: varón de dolores. Varón de dolores, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hombre de dolor, hecho para el sufrimiento. Por lo tanto, Jesucristo se relaciona con nosotros porque entiende el dolor de nuestro sufrimiento. Jesucristo entiende el dolor de nuestro sufrimiento. Jesucristo es descrito como alguien que ha sufrido, como alguien que sabe lo que se siente estar aplastado por el dolor al punto tal que te exprime la vida. Algunos de ustedes lo han experimentado. Jesucristo lo entiende. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene un corazón roto. Jesucristo tiene un corazón que ha sido roto. Te entiende. Verdaderamente te entiende. ¿Dónde vemos esto? Un día antes de la crucifixión, en el huerto de Getsemaní, encontramos este pasaje y encontramos a Jesús con una actitud que nunca lo habíamos visto en todos los evangelios. Nunca lo habíamos visto. Vean, por favor. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y vean, por favor, las palabras de Jesús. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo Jesús a sus discípulos. Por favor, quédense aquí conmigo, oren conmigo. Jesucristo entiende lo que se siente estar abrumado por el dolor. Jesucristo entiende lo que significa sentir que el dolor te está quitando la vida. Jesucristo entiende el nudo en la garganta, la angustia en el pecho, el malestar en el estómago.
Y la angustia de Jesús tuvo una reacción física. ¿Recuerdan el texto? La reacción física se llama hematidrosis. Los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompieron. Era tal el momento de angustia, de dolor, de aflicción, de estrés, que hubo una reacción física. Él entiende. Él entiende. Jesucristo entiende. Posiblemente tú digas, es que nadie entiende mi dolor. Posiblemente nadie aquí. Posiblemente no tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermana, tu papá. Jesús sí lo entiende. Y la escritura es muy clara. Hebreos 2:18 dice, por haber sufrido Él mismo. Él entiende. Y este es uno de nuestros mayores consuelos cuando vamos delante de Dios en los momentos en que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, pero sí entendemos el dolor, sí podemos estar con consuelo de que Él entiende lo que yo estoy sufriendo. Lo voy a decir otra vez. En medio de lo que no entiendo y que me está causando dolor, puedo tener consuelo de que Él sí entiende mi dolor. Él sí entiende mi dolor. Él sí entiende que me siento solo. Jesús entiende la soledad del momento. El texto en Mateo continúa y dice que Jesucristo, después de esta experiencia, volvió a donde estaban sus discípulos, los encontró dormidos, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni tan solo una hora, le dijo a Pedro. En el momento en que tú querías que te escribieran, que te llamaran, que hubo alguien a tu lado, Jesucristo no lo tuvo. Jesucristo no lo tuvo. Y lo peor es que en la cruz fue verdaderamente abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentó la soledad de no encontrar a un amigo con Él. Y después encontró la verdadera soledad de haber sido abandonado por Dios. Pero esto lo experimentó para que nosotros no fuéramos abandonados por Dios. Hay un dolor de la aparente ausencia de Dios, pero es aparente porque Dios nunca nos va a abandonar por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. En esta situación que no entiendo, en esta situación que me causa dolor, en esta situación de aparente abandono de Dios, no puede ser. Dios no me va a abandonar porque abandonó a mi Salvador. Jesús fue abandonado por Dios en la cruz por causa de nuestros pecados para que nosotros nunca fuéramos abandonados por Dios, aunque te sientas abandonado. No puedes confiar en lo que sientes. Dios entiende lo que sientes, pero no puedes confiar en lo que sientes. La realidad es que Dios nunca te va a abandonar, porque abandonó a Jesús para que tú nunca fueras abandonado. Ahora, empezamos este mensaje diciendo que hay un dolor de lo que vemos. Pero ¿sabes qué es lo que no vemos? Vemos lo que hay allá afuera. Pero yo no sé si te causa un dolor de lo que tú ves acá adentro. O sea, sí, señora, ya las cosas están mal. Pero ¿te causa dolor de lo que ves acá adentro? Dijimos que el dolor nos causa preguntas. ¿Por qué Dios? Pero ¿alguna vez has dicho, ¿por qué Dios me tratas tan bien, aunque he sido bien infiel contigo? Lo cual nos debe de llevar otra vez a encontrar consuelo y esperanza
en que tenemos un Dios, tenemos un Salvador que sí entiende. Que sí entiende. Él es el varón de dolores. Él entiende. Él entiende. Y a través de su verdadero sufrimiento y la cruz nos asegura el que Dios nunca, jamás, jamás, jamás estará ausente de nuestras vidas. Ese es el primer paso. El primer paso para salir con fe en este mundo de dolor y de caos. Ese es el primer paso. Dios nos invita: ven, pregúntame, ven, lee, conóceme. Y al conocerme, sabes que te entiendo. Y al conocerme, sabes que no te voy a abandonar jamás. Oremos. Señor que estás en los cielos, muchas gracias que podemos ser honestos delante de ti. Venir delante de tu presencia, Señor, con nuestras preguntas, sabiendo que tú estás dispuesto a escucharnos, Señor. Que no te vas a enfadar, que no vas a considerar falta de fe nuestras preguntas que surgen, Señor, del dolor que vemos, de lo que sufrimos, de oraciones no contestadas. Gracias que podemos ser honestos contigo. Pero por el otro lado, Señor, gracias que en tu palabra podemos empezar a ver las respuestas que estamos buscando. Y en tu palabra podemos ver a Jesucristo, el varón de dolores, que verdaderamente entiende nuestro sufrimiento. Y empezar, Señor, a tener esperanza de que por causa del dolor de Jesús en la cruz, por nuestros pecados, tú jamás, jamás, jamás nos abandonarás en estos momentos de dolor que estamos experimentando. Gracias en el nombre de Jesús.